fibrosis quística es una enfermedad crónica que afecta a uno de 5.000 a 6.000 nacidos vivos. Es muy importante su detección precoz, pero para saber bien de qué estamos hablando cuando hablamos de esta enfermedad, vinimos a dialogar con el doctor Julio Nadeo, que esto nos decía. La fibrosis quística es una enfermedad pulmonar, una enfermedad genética, mejor dicho, que se le denomina autosómica recesiva, ya vamos a explicar eso, y que es congénita y genética, y que hay un rango más o menos entre 1 y 6.000 o 1 y 7.000 recién nacidos vivos que la pueden padecer. Cuando estamos hablando de una enfermedad genética, estamos hablando de una enfermedad con el niño ya de que nace tiene la enfermedad, aunque no tenga todavía síntomas, y por lo tanto es una enfermedad que nosotros denominamos de pesquisa, o sea, debemos detectarla. El ejemplo más común es el análisis del taloncito que se hace siempre a los bebés y que se detecta, por ejemplo, el hipotiroidismo congénito, que era causa de retraso mental. Entonces el bebé se hace el diagnóstico cuando nace y empieza el tratamiento y le puede cambiar la vida. Esta enfermedad es mucho más grave. Autosómica recesiva significa, para que se entienda, que uno de sus papás tiene el gen y el otro también lo tiene, pero lo tienen escondido, o sea, no tienen manifestaciones. Yo siempre pongo el ejemplo de si un padre tiene ojos azules y otro tiene ojos marrones, por lo general el marrón es dominante, es muy probable que ese pacientito, digamos, tenga sus ojos marrones, ¿sí? Y cuando los dos pacientes tienen los dos ojos marrones, es muy poco probable que aparezca uno de ojos azules. Sin embargo, en Estados Unidos hubo muchos juicios y demandas en que aparecían por ahí pacientes morenos con ojos azules, y era porque 2 o 3 generaciones atrás cada uno transmitía ese gen de ojo celeste. Y se encontraron al azar 2 personas que lo tenían recesivo, o sea, guardado atrás, no se veía en los ojos, y apareció uno de los 4 hijos con ojos azules. Un poco para explicar a la gente por qué la importancia de esta enfermedad, porque no va a aparecer fácil. Entonces, todo lo que vamos a ir comentando de esta enfermedad tiene que ver con lo que se llama diagnóstico precoz, y tenemos muchas herramientas en el hospital y en todo el país para la detección. Y más allá de este análisis tan importante que se hace al nacer, si ahí no se detecta, ¿puede ser que esta enfermedad se active o reaccione a lo largo del primer año o después? Sí, el tema es que también tiene a su vez muchas variantes genéticas. Hay, digamos, formas de presentación genética más graves, se llaman homocigotas, cuando están los 2 genes activos de uno de los 2 papás en las 2, digamos, bracitos, para explicarlo de alguna manera, del cromosoma del ADN de este paciente, que es muy fuerte ese grado de penetrancia, se llama, ¿sí? Este es el gen delta F508, y en las formas homocigotas que tienen los 2 genes, pero el delta F508 es el más frecuente, casi el 80% de los fibroquísticos lo tienen. Yo lo pongo como ejemplo, que el síndrome de Down, por ejemplo, que es el cromosoma 21, ¿sí? Entonces, para que la gente entienda que eso puede estar ahí presente. Las 2 formas de diagnóstico son clínicas, porque hay formas que se van diagnosticando en el tiempo, ya después veremos las distintas edades que se dan las manifestaciones. Básicamente son pulmonares y digestivas, ya lo vamos a ver, ya lo vamos a charlar. Y la otra forma es a través de lo que se llama los antecedentes, un hermano fibroquístico obviamente, o alguien en la familia, y la pesquisa neonatal. La pesquisa neonatal tiene esto bueno que se llama estudios de barrido, se hace en todo niño que nace independientemente de los antecedentes, ¿sí? Y se hace a través del TIR, que es la tripsinógeno inmunoreactivo, que se mide a través, para que se entienda, de lo que detectamos es que ese paciente, sus enzimas no funcionan bien y están acumulando una molécula que me dice que eso está aumentado porque puede tener la enfermedad. Entonces eso se hace en neonatología y eso ha aumentado muchísimo, muchísimo el diagnóstico precoz. Porque pensá que si un niño hace 3 neumonías hasta los 3 años, llegamos 3 años tarde. Y si un paciente tiene mala absorción y es estudiado por celíaco y no es celíaco y se diagnostica a los 2 años fibrosis quística, perdimos 2 años. Entonces, esto ha sido muy bueno. Hay una red provincial hace muchos años y a través de NEO nos avisan cuando un paciente da un TIR positivo o un TIR dudoso y ya nosotros lo sometemos a los estudios que se llaman confirmatorios, ¿sí? Que básicamente son... Hay varios, pero los 2 más importantes son el test de sudor, que hacemos acá en el hospital en todo el sur, y el estudio genético ya directamente, que ahora hay acceso a esos estudios hace muchos años, como por ejemplo la gente entienda como el ADN para ver quién es el papá del progenitor, eso ya existe hace muchísimos años, y podemos detectarlo, o 2 test de sudor alterados,
o encontrar en el estudio genético 2 mutaciones de ese paciente alteradas. Doctor, ¿esta enfermedad tiene cura? Esta enfermedad no tiene cura, como todas las enfermedades genéticas, lo que sí tiene es un tratamiento adecuado para modificar la evolución de la enfermedad. Hay 2 grandes grupos, digamos, de tratamientos. Los clásicos que venimos haciendo hace un montón de tiempo, en los que se ha avanzado, que es, por ejemplo, esta enfermedad produce en más de la mitad de los pacientes alteraciones respiratorias. Entonces, estos pacientes hacen infecciones a repetición, tienen bacterias graves como la pseudomonas o el estafilococo que requieren antibióticos inhalados o por boca, o a veces internación, tienen que recibir enzimas porque su páncreas no digiere. Ya vamos a explicar cómo es el trastorno de las glándulas que se producen en esta enfermedad. Entonces el chico no crece, hay que darle enzimas para que digiera los alimentos y vitaminas ADEC, esas 4 que se llaman liposolubles, que se absorben por la grasa, que también las pierden. Entonces estos niños eran desnutridos severos, tenían déficits nutricionales. Es más, la sobrevida hace 50 años atrás no superaba los 20 años de vida. Ahora en los países desarrollados llega hasta el 50 años, ¿sí? Entonces, este tratamiento es el clásico. Y han aparecido hace unos 10 años tratamientos nuevos, modernos, que siempre digo yo, para los que peinamos canas, parecen ciencia ficción, porque son tratamientos inmunomoduladores. Pueden cambiar parte de lo que ese gen produce en ese receptor que transmite la producción de sal de sodio, que es donde ellos tienen alteración en sus glándulas, y sus glándulas empezarán a funcionar mejor. Y se ha visto que mejora la función pulmonar, mejora el tema de la sudoración, mejora la absorción de alimentos, y en eso se está avanzando, como nos pasó un poco con vacuna COVID, que no podíamos creer y todos no creíamos que era todo mentira, que en 8 meses hicieron una vacuna. Sí, la ingeniería genética, comenzámonos de una vez por todas medicina, va a pasos agigantados. Si podemos ir a Marte, podemos cambiar un gen, y bueno, yo soy de los que más apoya el crecimiento en esto. Pero estos nuevos tratamientos, tenemos un par de pacientes tratados, empieza a modificar el curso de la enfermedad.